Bien, continuando con integración compleja, ya hemos empezado a hablar sobre el concepto de integral en el campo complejo. ¿Se acuerdan que hablamos de una integral de contorno? Parametrizábamos. También vimos el teorema de Cauchy, que establecía que si f de z es analítica dentro y sobre un camino de integración, ¿sí?, la integral es nula. Y si caía alguna singularidad dentro del camino de integración, dentro de la región que encierra el camino de integración, estamos hablando de un camino cerrado, ¿no? Estamos hablando de una curva de Jordan. ¿Se acuerdan que es una curva simple cerrada? ¿Sí? Cuando decimos eso me refiero a que es una curva cerrada que no se corta a sí misma. Si caía alguna singularidad dentro de la región que encierra el camino de integración, ya el teorema de Cauchy no me permitía saber cuánto vale esa integral. Por lo tanto, lo que habría que hacer ahí es parametrizar, ¿sí? Ahora bien, si el camino es medio complicado, parametrizar también se va a hacer complicado. Pero, ¿sí? Vamos a ver que a partir del teorema de Cauchy vamos a tener algunas consecuencias, algunos corolarios, que son teoremas que se desprenden del teorema de Cauchy, muy interesantes, donde, por ejemplo, si tenemos un contorno, ¿sí?, complicado, podemos llevarlo a un contorno mucho más sencillo. Para esto vamos a trabajar, yo principalmente voy a trabajar con el texto que ustedes ya tienen, que es el de Análisis Matemático 3 de Benedetto Frediani Vini. Este texto ya lo tienen. También ustedes tienen el otro texto, ¿sí?, que es el de variable compleja, de la serie Young. En cualquiera de los dos textos está, En cualquiera de los dos textos está lo que yo estoy diciendo, pero esto principalmente lo voy a leer de acá, porque no quiero equivocarme. Voy a leer el teorema y lo vamos a ir explicando, ¿sí? Y acá, como decía, tanto en este texto como en el otro tienen los teoremas, pero están escritos de manera distinta. Acá tienen ejemplos resueltos, en el otro también, en la parte de ejercicios resueltos, tienen ejemplos resueltos, y en el otro también, en la parte de ejercicios resueltos, tienen la demostración de cada uno de estos teoremas. Este simplemente va enunciando el teorema, lo demuestra, enuncia otro teorema, lo demuestra y va intercalando ejemplos, ¿sí? Acá no lo vamos a demostrar por una cuestión de espacio, pero sí comentar las consecuencias, cómo se puede utilizar y que ustedes obviamente las conozcan. Bien, vamos a empezar, por ejemplo, con, como bien dice acá, corolarios del teorema de Cauchy. Corolarios del teorema de Cauchy son teoremas que se desprenden del teorema de Cauchy. El primero de ellos dice: teorema de Cauchy en dominios no simplemente conexos. ¿Se acuerdan que un dominio era simplemente conexo? Un conjunto de puntos en el plano es simplemente conexos, lo habíamos dicho de manera intuitiva, cuando no tiene agujeros, ¿sí? Cuando no tiene agujeros. Simplemente conexo significa que si yo tomo una curva cerrada dentro de esa región y esa curva la voy reduciendo hasta llevarla a un punto, nunca nos salimos del conjunto, ¿sí? En cambio, fíjense que acá ya tenemos una región que tiene un agujero, por decirlo de alguna manera. Entonces, este ya es un dominio no simplemente conexo, ¿sí? En este caso es múltiplemente conexo, y en este en particular es doblemente conexo. ¿Se acuerdan cuando lo vimos en el video anterior? ¿Por qué? Porque el complemento de este conjunto sería este pequeño conjunto que está ahí adentro, que él solo, por sí solo, es conexo, y todo lo que está afuera, que por sí solo es conexo, es decir, que sería la unión de dos conjuntos conexos. Por eso que este que tiene un agujero, por decirlo de una manera, se llama doblemente conexo, es decir, es un dominio múltiplemente conexo, o como bien dice acá, no simplemente conexo, ¿sí? ¿Esto para qué nos va a servir? Y bueno, nos va a servir porque justamente, si ahora me cae alguna singularidad de la función, recuerdan que una singularidad de una función f de z es aquel punto donde deja de ser analítica ella. Decíamos entonces, si ahora me cae alguna singularidad dentro de la región que me encierra el camino de integración, esa singularidad, por decirlo de alguna manera, lo vamos a meter en el agujero, es decir, podría caer acá adentro, ¿sí? Podría caer justamente ahí adentro la singularidad. Y este corolario es interesante. Primero lo voy a leer. ¿Qué es lo que dice? Acá por ahí está cambiada las letras. Yo uso C, para los caminos yo uso la letra C mayúscula, C, C1, C2. Este texto, por ejemplo, a los caminos lo llama gamma, con la letra gamma mayúscula, que es como si fuera la del ahorcado, el símbolo del ahorcado, ¿se acuerdan? ¿Sí? Gamma, gamma 1, gamma 2. El texto de, por ejemplo, de Spiegel, ahí sí también usa la letra C.
Acá cuando habla de dominios, por lo general en este texto usa la letra D mayúscula. En el texto de Spiegel, cuando habla de dominio, utiliza la letra R mayúscula de región. Tiene que ver con una cuestión de nomenclatura nada más. Mientras que ustedes sepan de qué estamos hablando, no importa cómo lo simbolicemos, ¿sí? Pero bueno, para ponernos de acuerdo también. Entonces, ¿qué es lo que dice este corolario? Bueno, este corolario dice, sean C y C1, C, fíjense, C es el camino exterior, fíjense que los dos están recorridos en el sentido positivo o antihorario, ¿sí? Porque son caminos cerrados, tanto C como C1 son caminos cerrados. Pero decía, el teorema dice, sea C y sea C1, ¿sí? Contornos cerrados, tales que C1 pertenezca al interior de C, cosa que es cierto, C1 está en el interior de C, y sea F una función analítica sobre C y en su interior, salvo, tal vez, porque podría pasar que no, que sea analítica en todo el interior, es decir, que no tendría agujeros dentro de C, a eso se refiere. Decíamos entonces, y sea F una función analítica sobre C y en su interior, salvo tal vez en el interior de S1, que era lo que yo les decía, acá adentro puede haber singularidades de la función, ¿sí? En esas condiciones, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Que la integral curvilínea cerrada sobre la curva C de la función f de z diferencial z va a ser igual a la integral curvilínea cerrada sobre la curva C1 de f de z diferencial z, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que dice este corolario? ¿Sí? Me cruzo de este lado. ¿Qué es lo que dice este corolario? Y si no, de acá, para que lo puedan ver mejor, o yo lo pueda describir mejor. ¿Sí? Tenemos un camino, un contorno C cerrado, un contorno C1. Los dos nos estamos moviendo de manera positiva o antihoraria. Y lo que podría pasar es que f de z posea alguna singularidad, ¿sí? Acá adentro. Posea alguna singularidad ahí adentro, ¿sí? Estamos hablando de una singularidad, ¿sí? Ahí adentro. Bien, entonces, fíjense que va a ser analítica en toda la región rayada. ¿Ven? En la parte rayada, f de z es analítica. Es analítica sobre la curva C, es analítica sobre la curva C1 y en la parte rayada, ¿sí? Eso es lo que está como hipótesis de este teorema, ¿no? Salvo tal vez acá adentro que puede haber acá adentro alguna singularidad. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que la integral sobre el camino C, sobre el camino más grande, es igual que la integral sobre el camino más chico, sobre el que está dentro de C. Y decíamos que este corolario es importante, porque acá voy yo. Si me dan, supongamos que me dan la integral sobre un camino C, de f de z diferencial z, donde el camino C es muy complicado, ¿sí? Es muy complicado. Entonces, fíjense que este teorema lo que me permite es, bajo estas condiciones, reemplazar al camino C por un camino C1 más fácil. Y cuando hablamos de un camino C1 más fácil, nos referimos que C1, ¿sí? El que está dentro, puede hacer una circunferencia, porque ya sabemos cómo se parametriza, puede hacer una circunferencia, puede ser un cuadrado, puede hacer un triángulo, un rectángulo, digo, a eso me refiero. Entonces, este teorema lo que me permite es reemplazar un camino, un contorno difícil por un contorno fácil, donde yo sé que puedo parametrizar o puedo trabajar con él, ¿sí? Para eso me sirve este teorema, ¿sí? Siempre y cuando, como vemos, siempre y cuando sea analítica entre C y C1, es decir, en la parte rayada, tiene que ser analítica, ¿sí? Tiene que ser analítica. Porque si me cae alguna singularidad acá en el medio, entre C y C1, entonces ahí sí ya estamos en problemas y ya no estamos en las condiciones que plantea el teorema. Fíjese que yo acá marqué, por ahí no lo tendría que haber marcado, pero eso aparece en la demostración. Yo acá marqué como un corte, donde acá dice gamma 1 y menos gamma 1. ¿Por qué? Porque en realidad, en la demostración, simplemente comento la demostración, ¿sí? ¿Cómo se hace para demostrar esto? Bueno, imagínense que esto fuera una banda elástica y con una tijera lo corto acá. Es decir, hago un corte, como ven, hago un corte que va de la curva C a la curva C1, ¿sí? Y lo abro, ¿sí? Hago como que esa banda la abro. Bueno, imagínense que yo la abriera, ¿no? Que ya hice el corte y que esa banda la abrí. Entonces, fíjense cómo nos vamos moviendo, ¿sí? Sigue siendo una región cerrada, pero fíjense cómo me voy moviendo. Me voy moviendo por C, llego al corte, subo por gamma 1, esto es gamma minúscula. Subo por gamma 1, acá ya no me voy a mover por C1, sino que me muevo al revés, me muevo en sentido contrario a C1.
llego de vuelta al corte y bajo por menos gamma 1. ¿Por qué? Porque es el contrario a gamma 1, porque ahora me voy a mover por el corte pero en sentido contrario. Entonces por menos gamma 1. Y vuelvo y sigo por el camino C. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Al hacer este corte, nos movemos por C. Fíjense que siempre, ¿se acuerdan que dijimos que un camino cerrado, cómo se dice que se recorre en sentido positivo? Cuando la región que yo encierro queda a mi izquierda. Entonces, vuelvo a repetir, vengo por el camino C, llegamos acá, subo, fíjense que siempre la región que yo encierro queda a mi izquierda, ¿sí? Y acá no me puedo mover como decíamos con C1, porque si yo me muevo así, la región que encierro queda a mi derecha, no a mi izquierda. Entonces, cuando llego acá, me muevo en sentido contrario a C1, para que la región que yo encierre quede a mi izquierda. Me muevo en sentido contrario, llego de vuelta al corte y vuelvo a bajar, ¿sí? Siempre me muevo, en ese caso, me voy a mover contrario a C1 y cuando bajo, contrario a gamma 1, ¿sí? Y bueno, ahí entonces, al hacer ese corte es como que yo eso lo abro, ¿sí? Y como es un contorno cerrado y dentro de todo eso, fíjense que es analítico, puedo aplicar el teorema de Cauchy. Ya sabemos que el teorema de Cauchy ahí adentro va a ser 0, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la integral sobre C, más la integral sobre gamma 1, más la integral sobre menos gamma 1, más la integral sobre C1, pero en sentido contrario. Se hace la suma de esas cuatro integrales, que va a estar igualada a 0, porque justamente por el teorema de Cauchy, sobre esa nueva región la integral va a ser nula, y de ahí se va a despejar y va a salir esta fórmula. Por ahí así contado parece difícil, pero van a ver que no. En la demostración, tanto en los dos textos, lo muestra y más o menos les comenta esto que yo les estoy diciendo a través de este corte, ¿sí? Y van a ver que es bastante sencilla. Entonces, este primer corolario lo que me sirve es para reemplazar contornos difíciles por contornos fáciles, ¿sí? En eso consiste esta primera consecuencia del teorema de Cauchy. Después fíjense que lo podemos generalizar, que era lo que yo les decía. ¿Qué pasa si dentro del camino C ya no me cae una singularidad? Supongamos que cayeran varias singularidades. O supongamos que la región C, dentro de la región C, ¿sí? hay varios agujeros. Es múltiplemente conexo. Entonces acá tenemos un camino C1, acá tenemos un camino C2, acá tenemos un camino C3 y acá tenemos un camino C sub K, genérico, ¿sí? Entonces ahí adentro vamos a tener un montón de contornitos cerrados, por decirlo de alguna manera, y todos nos estamos moviendo en el sentido positivo o antihorario. Entonces, f de z es analítica en la parte rayada, salvo dentro de cada uno de esos contornitos, donde dentro de cada uno de esos contornitos podría haber una singularidad de la función. Podría haberla como no, pero podría haber una singularidad de una función. Si ya hay una singularidad, entonces significa que acá podemos usar esto cuando hay más de una singularidad. Es decir, me dan una f de z y dentro del camino C tenemos varias singularidades. Bueno, la generalización es esto. La integral sobre el camino C, sobre el camino mayor de la función f de z diferencial de z, fíjense que ahora ya va a ser una sumatoria. Porque acá se va a hacer algo parecido a lo que está ahí arriba. Es decir, por cada caminito, por cada contornito se va a hacer un corte, ¿sí? Y lo que queda, si se abre, por decirlo de alguna manera, y lo que queda, si yo empiezo a recorrerlo, va a ser una suma de caminos. Y ya hemos visto que si todo el camino C lo puedo escribir como la unión de varios caminos, la integral sobre C va a ser la suma sobre cada una de esas integrales, sobre cada uno de esos caminos. Bueno, tiene que ver con eso, también lo van a ver en la demostración, ¿sí? Por eso que acá aparece una sumatoria. Justamente va a aparecer la sumatoria porque como el contorno C va a quedar expresado como la unión de varios contornos, es decir, de esos contornos que ustedes tienen ahí, entonces va a aparecer esa sumatoria que ustedes tienen acá. Entonces va a quedar la sumatoria de k igual 1 hasta n de las integrales curvilíneas cerradas sobre los caminos C sub k de f de z diferencial z. Es decir, supongamos que acá adentro cayeran C1, C2 y C3 nada más, n vale 3. Entonces sería la integral sobre el contorno C de f de z diferencial z va a ser igual a la sumatoria de k igual 1 hasta 3 de las integrales curvilíneas cerradas sobre C sub k de f de z diferencial z. Es decir, que sería la integral sobre el camino 1 más la integral sobre el camino 2 más la integral sobre el camino 3. En el caso que cayeran tres contornitos dentro del contorno C.
Esa sería la idea. De hecho, en el texto de Análisis Matemático 3, ¿sí? En amarillo que yo les mostré, tienen un ejemplo de una integral, ¿sí? Por ejemplo, es esta misma, esta que está acá, ¿sí? Z sobre z cuadrado menos 1 sobre módulo de el camino de integración es módulo de z igual 1,5, acá lo dibujé, donde me caen dos singularidades. Entonces en este caso voy a tomar dos contornitos y se va a desdoblar, esta integral se va a desdoblar en una suma de dos integrales. Bueno, ahí está resuelto. Es interesante ese ejemplo porque está resuelto, de hecho aplica fracciones simples y demás. ¿Para qué? Para esta integral, ¿sí? Separarla en una suma de dos fracciones simples donde justamente va a utilizar esto porque, por ejemplo, a cada singularidad la va a encerrar por una circunferencia más chiquitita con centro en cada una de esas singularidades, ¿sí? Para tomar esos dos contornos más chiquitos y obviamente en vez de tomar toda la curva, ahora va a tomar una en particular para poder usar esto también, justamente. Pero bueno, remítanse al ejemplo, ¿sí? Al ejemplo que yo les estoy diciendo como corolario, como primer corolario del teorema de Cauchy, y ahí van a entender esto que yo les estoy comentando. Yo ese ejemplo lo voy a resolver pero usando otra herramienta matemática, como vamos a ver ahora en unos minutos, que es la fórmula integral de Cauchy. ¿Por qué? Porque si yo quiero resolver esta integral usando este método, no es que sea difícil, pero es largo. Es medio largo, medio laborioso. Y van a ver que existe un método alternativo más corto que es justamente la fórmula integral de Cauchy, ¿sí? Acá no lo hice porque si no, no me alcanzaba el espacio, pero además lo tienen en el apunte, así que lo pueden consultar ahí. Entonces, esta sería la generalización de lo que tenemos acá, ¿sí? Bien. ¿Qué otra consecuencia podemos tener? ¿Qué otra consecuencia podemos tener a partir del teorema de Cauchy? Bueno, a partir del teorema de Cauchy también podemos tener este otro teorema. Esto es un teorema que es sería la integral independiente del contorno. ¿Sí? Cuando tenemos una integral independiente de contorno. O cuando una integral, ¿sí? Es independiente del contorno. Bueno, para eso vamos con la segunda consecuencia, ¿sí? Que la vamos a también a leer textual en este caso. Este segundo teorema textualmente dice: sea f una función analítica en un dominio D simplemente conexo, es decir, que acá yo voy a tener una región, yo no la dibujé, ¿sí? Si quieren la podemos agregar, ¿sí? Lo voy a agregar con otro color, imagínense, ¿sí? Acá hay una región D, ¿sí? Acá hay una región D donde tenemos el camino C1 que va de Z0 a Z1 y el camino C2 que va de Z0 a Z1. Tenemos dos caminos distintos que van desde el mismo punto inicial al mismo punto final. Y todo esto está dentro de una región donde f de z, donde la f de z ahí adentro es analítica, ¿sí? Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, dice: sea f una función analítica en un dominio D simplemente conexo, ¿qué significa? Que adentro de D no hay agujeros, ¿sí? Y sea justamente Z0 y Z1 dos puntos de ahí adentro, dos puntos de D. Y C1 y C2, dos caminos que van de Z0 a Z1, es lo que plantea, ¿sí? Dos contornos en D. Entonces dice, fíjense, lo que dice que bajo estas condiciones, la integral sobre el camino C1 de f de z diferencial z sobre el camino C1 es igual a la integral sobre el camino C2 de f de z diferencial z. ¿Sí? Es lo que está planteando esto acá. A ver, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Fíjense que acá ya no puse integral curvilínea cerrada porque no, es una integral de línea. Es decir, es una integral sobre un contorno abierto que va de Z0 a Z1. Este teorema es importante porque también, supongamos que a mí me dan una integral que va de un Z0 a un Z1 y supongamos que el camino C1 también es complicado, ¿sí? Es un camino complicado, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo es que si Z0 y Z1 y el camino C1 están dentro de una región D donde yo ya sé que f de z es analítica, o al revés, me dan la f de z y yo ya sé dónde f de z es analítica, ¿sí? Yo ya sé dónde f de z es analítica, yo ya sé dónde están las singularidades de f de z, si las tiene, y tengo el punto Z0, el punto Z1, y tengo un camino C1
que sería la primera integral medio complicado, entonces este teorema lo que me dice es, en vez de tomar el camino 1, que va de Z0 a Z1, que es complicado, tomo un camino más fácil, que vaya de Z0 a Z1. Un camino fácil que vaya de Z0 a Z1 va a ser C2, que en este caso, siempre un camino fácil, ¿qué puede ser? Un segmento de recta. ¿Sí? El camino más fácil que vaya de Z0 a Z1 es un segmento de recta, ¿sí? Por ejemplo. O puede ser la unión de dos segmentos de recta en forma de L, ¿sí? Me muevo primero paralelo al eje X y luego paralelo al eje Y, o primero paralelo al eje Y y luego paralelo al eje X, como ustedes quieran. Pero digo, lo que hacemos acá es reemplazar un contorno por otro. Que la integral, fíjense, la integral no varía. Es decir, que acá la integral va a depender del punto inicial Z0 y del punto final Z1. Es decir, que es independiente del camino. ¿Dónde podemos encontrar esto? Y seguramente por ahí ustedes ahora lo estarán recordando. Una analogía de esto con física. ¿Se acuerdan en física cuando ustedes seguramente habrán visto en análisis 2, ¿sí? Y también en física, el concepto de campos conservativos? ¿Sí? Campos conservativos. Y en un campo conservativo, si yo calculo el trabajo de una partícula, en el plano estoy hablando, si yo en un campo conservativo D calculo el trabajo de una partícula que vaya de Z0 a Z1, ¿sí? Justamente por ser el campo D conservativo, entonces, o mejor dicho, por ser la función que a mí me den conservativa en la región D, ¿sí? Y como el camino C1 está ahí adentro y Z0 y Z1 están ahí adentro, ¿sí? Al ser conservativo, decíamos el campo, entonces el trabajo de la partícula va a ser independiente de la trayectoria, solamente va a depender del punto final y del punto inicial. Por ende, como depende del punto inicial y del punto final, en vez de tomar un camino complicado, a la hora de calcular el trabajo, tomo un camino más sencillo, en este caso un segmento de recta que vaya de Z0 a Z1. Es decir, que el trabajo de una partícula en un campo conservativo es independiente de la trayectoria, solamente depende del punto inicial y del punto final. Su equivalente en variable compleja sería esto, que si yo tengo una f de z analítica en una región D, y Z0 y Z1 son puntos de D, entonces cualquier integral que yo tome de Z0 a Z1, ¿sí? Es independiente de la trayectoria, solamente va a depender del punto final y del punto inicial, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo acá. Entonces acá también algo parecido al anterior, vamos a reemplazar caminos complicados por caminos mucho más sencillos, que además también podemos parametrizarlo de manera mucho más sencilla. Parametrizar un segmento de recta es muy fácil, ¿sí? Entonces, para esto sirve justamente lo que tenemos acá. Entonces, bajo estas condiciones tenemos lo que se llama la independencia de contorno, ¿sí? La integral va a ser independiente del contorno. Y esto nos va a permitir poder definir, ¿sí? El concepto de primitiva, que ya algo hablamos en el primer video, ¿sí? Bien, si vamos ahora a la definición de primitiva, que va a estar relacionado con esto, ¿sí? El concepto de primitiva es igual que como en análisis 1, ¿sí? Fíjense, es igual que como en análisis 1, exactamente, de hecho, el teorema fundamental del cálculo integral acá tiene su equivalente, ¿sí? La regla de Barrow también acá va a tener su equivalente y demás. Acá lo que se va a exigir es que, obviamente, la f de z sea analítica sobre una región D y el camino de integración tiene que estar ahí adentro. Entonces, si pasa todo esto, esa f de z va a tener una primitiva. También acá quiero comentar, porque algún alumno me consultó en algún momento, ¿qué pasa si sobre el camino de integración, ya sea para un camino cerrado o un camino abierto, si justo la integral pasa por una singularidad? ¿Existe la integral? No, no va a existir la integral, porque justamente, como está pasando por una singularidad, no va a estar definida la integral en ese lugar, ¿sí? Entonces hay que esquivarla, ¿sí? La singularidad hay que esquivarla, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces, si el camino, ya sea un contorno cerrado o un contorno abierto, pasa por una singularidad, la integral no existe, no va a existir, ¿sí? Bien, dicho esto, entonces, definición de primitiva. Bueno, una primitiva de una función f chica, yo acá voy a decir f chica y f grande para distinguir una de la otra, ¿sí? Entonces, una primitiva de una función f chica de z
continua en un dominio D es cualquier función f grande de z, analítica en D, ¿sí? La f grande, ¿sí? Y por ende también la f chica, tal que f grande prima de z es igual a la f chica de z. Es decir, lo que estoy diciendo es que f grande de z es primitiva de una f chica de z si y solo si la derivada primera de la f grande de z me da la f chica de z. Eso es lo que estamos diciendo acá. Obviamente que tanto la f grande como la f chica son analíticas dentro de esa región D, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que vamos a tener. Por lo tanto, podemos pensar a la f grande de z, es decir, a la primitiva, ¿sí? F de z, como la integral entre z0 y z de una f de t diferencial t, donde z0 es una constante y z es la variable. z0 es constante y z es variable. Justamente como el límite superior de la integral es la variable z, por eso que acá ponemos f de t diferencial t y no ponemos f de z diferencial z, ¿sí? Esto, cuando hacemos ese cambio de variables, a la t en este caso se la llama comúnmente variable muda o variable comodín, ¿sí? Para no poner la integral entre z0 y z de f de z, ¿sí? Se suele hacer eso. Cuando uno de los límites de una integral es justamente la variable, entonces tanto el integrando como el diferencial se suele utilizar otra letra, otra variable. Entonces decíamos que la f de z, la f grande de z, la primitiva de la f chica de z, ¿sí? Va a estar dada por la integral entre una constante z0 y la variable z justamente de la función f chica de t diferencial t. Eso es lo que estamos diciendo acá. Igual que como en el análisis 1, ¿sí? Porque, como yo digo, si yo a la z, donde dice z, la reemplazo por x, es tal cual como en análisis 1, ¿sí? Eso es tal cual como en análisis 1, ¿sí? Decíamos entonces, esto va a surgir a partir, fíjense, acá lo que tenemos es, si una función f chica es analítica en un dominio D, simplemente conexo, sin agujeros, ¿sí? Y si z0 y z son puntos de D, podría ser esto, z0 y un z arbitrario, ¿sí? A partir de la independencia de contornos, ¿sí? Uno puede trabajar tranquilamente con una z0 fija y un z arbitrario, es decir, este z puede estar en cualquier parte, que justamente como la integral de z0 a z por cualquier camino que yo vaya, justamente por la independencia de contorno siempre va a ser la misma, ¿sí? Siempre va a ser la misma. Dice, si z0 es fijo y un z cualquiera arbitrario, entonces la integral, dice, será función del límite superior, cosa que es cierto, la integral va a depender del límite superior z, porque hoy dijimos que la integral en una independencia de contorno depende del punto final y del punto inicial. Si el punto inicial siempre es el mismo, pero el final, z, es movible, obviamente que va a depender del punto final, el resultado de la integral, ¿sí? Entonces podemos pensar que una primitiva de f chica de z, f grande de z, va a ser la integral entre z0 y z de una f de t diferencial t. ¿Por qué resalté una primitiva? Igual que como en análisis 1, porque se acuerdan que a la hora de calcular la primitiva de una función, se acuerdan igual que como en análisis 1 decíamos, ¿sí? ¿Cuántas primitivas va a tener? Va a tener infinitas. ¿Cómo puede ser? Sí, es que va a tener infinitas. Es que en realidad van a ser todas iguales, simplemente en qué van a diferenciarse. En una constante, en la famosa constante de integración. Es decir, que la primitiva en realidad va a ser siempre la misma, más una constante de integración. Así que en lo único en que se van a diferenciar las primitivas es en esa constante de integración. Bueno, acá con variable compleja pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Y eso es lo que justamente es lo que estamos escribiendo acá arriba, ¿sí? Justamente es lo que estamos escribiendo ahí arriba. Fíjense que la primitiva f de z, f grande de z, va a ser igual a la integral, dijimos, entre una constante z0 y z de una función f de t diferencial t más esta constante de integración que acá la llamamos k. Y esto, ¿qué me va a definir? Esto me va a definir la integral indefinida. ¿Ven? La integral de f de z diferencial z. Fíjense que acá ya estoy poniendo integral indefinida. Con esto lo que estamos diciendo es que, cualquier primitiva de la f chica,
en este caso la f grande, o también llamada integral indefinida de la f chica, y miren lo que tengo acá y miren lo que tengo acá, ¿sí? Se puede escribir, decíamos, de esta manera, ¿sí? Donde lo que van a diferir, justamente, lo que yo les decía recién, dada una f chica de z, va a tener infinitas primitivas, pero todas van a diferir en una constante de integración, que es lo que aparece justamente ahí. Que es lo que aparece justamente ahí, ¿sí? Eso simplemente es lo que estamos diciendo acá. Que esto es muy parecido, o prácticamente lo mismo, que el teorema fundamental del cálculo integral, que ustedes vieron en análisis 1, pero ahora llevado al campo complejo, ¿sí? Es lo que estamos haciendo ahí, ¿sí? Bueno, acá también, fíjense, acá también va a ser válida la regla de Barrow. Bueno, en el texto de Análisis Matemático 3, ¿sí? Ahí tiene una pequeña deducción donde supone, dada una f chica de z, supone que tiene dos primitivas, ¿sí? Y justamente lo que va a mostrar es que ambas difieren en una constante de integración, y luego también va a deducir de una manera muy fácil, ¿sí? Que acá también se cumple la regla de Barrow, que ustedes también ya la conocen. Es decir, dada una integral definida entre z1 y z2, ahora z1 y z2 son constantes, ¿sí? Dada la integral definida entre z1 y z2 de una función f de z diferencial z, bueno, su primitiva va a ser f grande de z entre z1 y z2, que acá vamos a poder aplicar la regla de Barrow, que va a ser la primitiva en el límite superior, f de z2, menos la primitiva en el límite inferior, f de z1. Es decir, la regla de Barrow se cumple perfectamente. Un ejemplo sencillo, ustedes de hecho en el práctico tienen los primeros ejercicios, hay algunos ejercicios donde piden calcular integrales definidas, siempre y cuando el integrando sea analítico, así estamos en estas condiciones, ¿no? Entonces, fíjense, la integral entre 0 e i, entre 0 y la unidad imaginaria, de la función seno de z diferencial z. Bueno, como seno de z es analítica en todo el plano complejo, y tanto el punto inicial como el punto final están dentro del plano complejo, estamos bajo las condiciones que define a la primitiva, por lo tanto va a tener primitiva y voy a poder aplicar Barrow, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que la integral del seno de z es menos coseno de z, porque la derivada del menos coseno de z me va a dar seno de z. Acuérdense, la derivada del seno de z es coseno de z, y la derivada del coseno de z es menos seno de z. Pero como acá tengo seno de z, es la primitiva menos coseno de z. Igual que como en análisis 1. Entre 0 e i. Y bueno, ¿qué hacemos ahora? Este menos lo extraemos como factor común, y coseno de z aplicamos la regla de Barrow. La primitiva en el límite superior, coseno de i, acá está, menos la primitiva en el límite inferior, coseno de 0, acá está. ¿Qué tenemos acá? Coseno de i, acá tenemos que acordarnos de las formulitas, ¿se acuerdan? Que convertían a las trigonométricas circulares en hiperbólicas y viceversa, ¿sí? Porque yo acá tengo el coseno de un complejo puro, el coseno de i. ¿Qué estamos usando ahí? ¿Se acuerdan la formulita que decía coseno de iz es igual al coseno hiperbólico de z? En este caso, z, ¿quién sería? 1, porque sería coseno de i por 1. Así que el coseno de i por 1 es igual al coseno hiperbólico de 1. ¿Sí? Eso es lo que estamos usando acá. Entonces el coseno de i es igual al coseno hiperbólico de 1 y el coseno de 0 es 1. ¿Sí? Bueno, este menos distribuimos y nos termina dando 1 menos coseno hiperbólico de 1. Así que esta integral compleja, en este caso particular, me terminó dando un resultado real. De casualidad, porque ya hemos visto ejemplos donde puede dar complejo, obviamente. ¿Sí? Así que la integral definida entre 0 e i del seno de z diferencial z es igual a 1 menos coseno hiperbólico de 1. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces el resultado. Entonces recuerden que esto lo podemos hacer siempre y cuando el integrando sea analítico en una región y los puntos, ¿sí? Los puntos que tenemos de la integral definida estén dentro de esa región, ¿sí? Y como decíamos, dentro de esa región tiene que ser analítica, repito, tiene que ser analítica la función, no tiene que haber ninguna singularidad. A ver, yo lo que estoy diciendo es que si yo acá tengo z0 y acá tengo el z, un z cualquiera, y supongamos que por acá hay una singularidad, bueno, la región que voy a tomar, en vez de tomar esta, tomaré una más chica, donde dejaré afuera la singularidad. Entonces, en esa pequeña región más chica, ¿sí? Estoy en las condiciones que plantea la integral la primitiva, digo, lo que plantea el teorema, bien digo, el teorema de la existencia
de primitiva. Es decir, tomó una región más chica donde efectivamente cualquier camino que yo elija de Z0 a sz, ¿sí? La f de z siempre es analítica. Repito, si acá tengo una singularidad, tomo un camino más chico, una región más chica, dejando afuera de D, ¿sí? Esa singularidad. Entonces eso siempre lo voy a poder hacer. Eso siempre lo vamos a poder hacer. Bien, con esto tenemos entonces algunas consecuencias o las consecuencias o corolarios del teorema de Cauchy, donde también ya hemos definido el concepto de primitiva, ¿sí? De una función f de z, ¿sí? Vemos que se cumple la regla de Barrow, vemos que se cumple el teorema fundamental del cálculo integral. Pero decíamos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando a la hora de calcular una integral sobre un contorno cerrado me caen varias singularidades ahí adentro? Bueno, una forma sería trabajar con esto, ¿sí? Pero como decía, si es una cociente, si f de z, por ejemplo, fuera una racional, previamente va a tener que aplicarse fracciones simples para separarlo en una suma de fracciones simples donde cada una de esas fracciones presenta una sola singularidad para poder justamente usar la parte anterior, porque acá dijimos que esto se usaba si acá adentro posiblemente caía una singularidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso es que hay que aplicar fracciones simples. Esto lo tienen, como dije, el ejemplo lo tienen en el texto de análisis matemático 3, ¿sí? Donde lo tienen ahí bien desarrolladito. De hecho, si quieren les digo la página de este ejemplo usando la generalización, como para que ustedes lo puedan hojear. Estamos en la página 109, ¿sí? Página 100, ahí lo acerco bien, ¿sí? De hecho, ven, fíjense, ahí lo resuelve, ven, y pone los dos circulitos, los dos caminos que yo les decía. Página 109, ¿sí? De este libro, que repito, ya lo tienen, este libro ya lo tienen. Bien, entonces, tenemos las consecuencias del teorema de Cauchy. Como decíamos entonces, si dentro del camino C me cae más de una singularidad, me puede caer una o más de una singularidad, existe una herramienta que nos permite poder calcular la integral de una manera mucho más sencilla, sin tener que estar haciendo todo esto. Esa herramienta se conoce como integral de Cauchy, que yo acá puse una T porque es un teorema. Se lo conoce como teorema de la integral de Cauchy, o simplemente como la integral de Cauchy, ¿sí? Bueno, textualmente, porque acá está escrita la fórmula, pero textualmente, ¿qué dice el teorema de la integral de Cauchy? No confundan el teorema de Cauchy con la fórmula integral de Cauchy. Por favor, no confundan. Están relacionadas, obviamente, pero una cosa es el teorema de Cauchy, donde acabamos de ver sus consecuencias, y otra cosa, lo que vamos a ver ahora, que es la fórmula integral de Cauchy. Entonces, ¿qué es lo que establece la fórmula integral de Cauchy? Si f es, acá estamos hablando de f chica, ¿no? Ahora sí ya no aparece más la f grande, así que cuando diga f es la f de z que ustedes conocen. Decíamos, si f es analítica en un dominio D, por ejemplo, ¿sí? Acá yo tengo esta curva C, está dentro de una región más grande que es un dominio D, algo parecido a lo que dibujamos hoy, ¿sí? Decíamos, si f es analítica en un dominio D, simplemente conexo, es decir, que no tiene agujeros, y dentro de ese dominio D, fíjense, tenemos una curva C, ¿sí? ¿Sí? Y C es cualquier contorno cerrado en D. Es decir que, si ustedes quieren acá, le podríamos agregar a este dibujo, lo voy a agregar ahora, todo esto, esta sería la región D, para que se vea bien ahora, ¿sí? Tengo un dominio D donde f de z es analítica y dentro de D tengo un contorno cerrado C y dentro de C hay un punto Z0, ¿sí? Entonces decíamos, si f de z es analítica en un dominio D, este que está acá adentro, ¿sí? Simplemente conexo significa que no tiene agujeros. Y si C es cualquier contorno cerrado dentro de D, entonces dice, para cualquier Z0 interior de C, interior del camino, ahí está el Z0, dice, vale la siguiente fórmula integral de Cauchy. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Que bajo estas condiciones, fíjense que este teorema es realmente importante y esto solamente se da en el campo complejo. En el campo real esta fórmula no existe, no se da.
Y es muy buena, ya la van a ver por qué. Bajo estas condiciones, me dice, yo tengo un Z0 dentro de C. Recuerden que acá dentro es analítica, en realidad es analítica dentro de D, pero bueno, yo acá dibujé el camino C y la rayé dentro de C para mostrar que es analítica ahí adentro y tengo un punto Z0 de ahí adentro. ¿Y qué es lo que dice la fórmula integral de Cauchy? Dice que en la derivada, porque esto, cuando yo pongo un exponente, no solamente yo, cuando aparece en los textos, cuando aparece una función elevado a un exponente, si el exponente está entre paréntesis, significa orden de derivación. Y si el exponente no tiene paréntesis, eso significa potencia. ¿Sí? Una cosa que yo tenga f a la 2, eso significa f al cuadrado, es decir, la función está elevada al cuadrado. Y otra cosa que yo tenga f elevado a la 2, entre paréntesis el 2, eso significa derivada segunda de la f. ¿Sí? ¿Se entiende? Es una cuestión de notación, ¿eh? Decíamos entonces, bajo estas condiciones, dice acá que la derivada enésima de f en z0, en ese punto, la derivada enésima de f en z0 es igual al factorial de n dividido 2 por pi por i por la integral curvilínea cerrada sobre el camino C, ¿de quién? De f de z, ¿sí? Pues yo acá quiero la derivada de f de z, dividido z menos z0 a la n más 1 diferencial z. Y esta fórmula es válida para todo n perteneciente a los naturales con el 0. Fíjense que cuando yo digo naturales con el 0, si n vale 0, significa derivada de orden 0. Derivada de orden 0 significa la función sin derivar. ¿Sí? Derivada de orden 0 significa la función sin derivar. Esta fórmula, decíamos, es importante y solamente se da en el campo complejo, porque esta fórmula lo que me está diciendo es que, fíjense, valga la redundancia, tengo una fórmula que me permite calcular la derivada de una función f de cualquier orden. Es decir, a mí me dan una f de z, que es analítica, ¿sí? Ahí adentro. Y supongamos que me piden la derivada de orden 43. Derivada de orden 43 en un z0 determinado. Acá tengo una fórmula, está bien, tengo que calcular una integral. Bueno, nadie dice que siempre sea todo fácil. Tengo que calcular una integral, pero digo, tengo una fórmula que me permite calcular directamente la derivada de orden 43 en un z0 determinado, que eso obviamente me va a dar un número. ¿Por qué lo recalco esto? Porque esto en el campo real no existe. Porque si yo tengo una función f de x, ahora estoy en el campo real, tengo una función f de x, y yo quiero la derivada de orden 43 en un cierto punto, ¿qué tenemos que hacer? La derivada primera, la derivada segunda, la derivada tercera, la derivada cuarta, la derivada quinta, hasta llegar a la derivada de orden 43 y luego evaluarla en un x0 determinado. ¿Sí? Salvo que la f de x que a mí me den sea, no sé, un seno, un coseno, donde yo sé que como voy derivando y siempre va a ser un seno, un coseno, seno, coseno, con variando los signos, puedo encontrar una formulita que me dé la derivada de cualquier orden. Pero si no es un seno, no es un coseno, o si no es una exponencial, sino que es otra función, y tengo que hacer todas las derivadas hasta llegar a la derivada de orden 43. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Acá lo que estamos diciendo es que con esta fórmula, ¿sí? Que tiene obviamente una demostración y se utiliza el teorema de Cauchy, ¿sí? Tenemos una fórmula que me permite saber la derivada de cualquier orden de una función f de z analítica, ¿sí? En z0. Ahora bien, esta fórmula en realidad no se usa nunca. Ustedes dicen, pero ¿para qué corro no me la da entonces? No, porque justamente ahora van a ver. Esta fórmula en realidad, así como está escrita, no se usa nunca. Fíjense que esta fórmula puede estar dada de una manera equivalente. ¿Qué pasa si de esta fórmula despejamos la integral? Despejemos la integral. Bueno, si despejamos la integral, acá lo tenemos escrito. Esta sería, si se quiere, esto que tenemos escrito acá sería la forma alternativa, que también se la conoce como fórmula integral de Cauchy. Algunos autores a esta, así como está escrita, ven que me da la derivada, se la conoce como fórmula de la derivada de Cauchy. Y esta, donde tengo la integral, se la conoce como fórmula de la integral de Cauchy. Pero en realidad todo es fórmula de la integral de Cauchy, simplemente que está escrita de dos formas distintas. La de arriba me da la derivada, la de abajo me da una integral. La que nosotros vamos a usar es la de abajo, justamente, porque esta fórmula me va a permitir poder calcular integrales. ¿Cómo sería entonces la forma alternativa? Sale despejando la integral de acá, Esta forma alternativa sería la integral curvilínea cerrada sobre un camino C de una función f de z sobre z menos z0 a la n más 1 diferencial z va a ser igual a 2 pi por i sobre factorial de n
por la derivada enésima de mi f de z evaluado en z0. ¿Y cómo podemos usar esto? Es decir, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo ahora? Sí, y mucho. ¿Por qué? Porque entonces, imagínense, y ahora vamos a ver un ejemplo, imagínense que a partir de ahora me dan una integral, ¿sí? El integrando ahora es todo esto. Es decir, ya olvídense de una f de z. Imagínense que ahora es una g de z. G de z tiene esta forma. Para poder usar este teorema tiene que tener esta forma. Es decir, me dan una integral curvilínea cerrada sobre un camino C de una g de z. Y la g de z tiene esta forma. Como una función f de z, es decir, algo dividido sobre z menos z0 a la n más 1. ¿Sí? El integrando ahora tiene que adoptar esta forma. Donde para poder usar esto, ¿qué tiene que pasar? Según lo que dice el teorema, ¿qué es lo que tiene que pasar? Bueno, si el integrando adopta esta forma, el numerador del integrando, que acá sería f de z, el numerador del integrando tiene que ser analítico en z0, porque hoy dijimos que es analítico acá adentro, por ende es analítico en z0. Es decir que, si a mí me da una integral que adopta una forma de este tipo, el numerador, que va a ser una función, en este caso f de z, tiene que ser analítico en z0. Primera cuestión. Segunda cuestión, fíjense que todo el integrando, ahora estoy tomando todo el integrando, no es analítico ¿en dónde? En z0. Porque si yo acá pongo z0, z0 menos z0 me queda 0, me queda algo distinto de 0, ¿sí? O podría ser 0 también, ¿sí? Podría ser 0 o distinto de 0, dividido 0. Y ahí, en z0, y ahí estamos en un problema. Entonces, como ven, todo el integrando en z0 no es analítico. Pero el numerador en z0 sí tiene que ser analítico. Entonces, esta fórmula se utiliza bajo esas condiciones. Si no, no. Si no, no. ¿Qué significa? Que si yo tengo una integral y supongamos que en el denominador tengo un seno, un coseno, una exponencial, chao, morimos. La fórmula integral de Cauchy ya no se puede utilizar. Ya ahí habrá que recurrir a otro procedimiento. Es decir, si para poder usar esta fórmula, para que se entienda, en el denominador, siempre en el denominador voy a tener que expresarlo como z menos algo, todo elevado a la algo. Que después veremos ese algo como quién es n, porque ese algo dice n más 1. Después veremos quién es n. Ahora lo vamos a ver con el ejemplo. Pero en el denominador siempre tengo que poder escribirlo como la potencia de un binomio. Es decir, de z menos algo. Si yo en el denominador eso no lo puedo escribir de esa manera, si yo en el denominador, como decía, tengo una trigonométrica, una exponencial, ya esto no lo voy a poder usar. Esta herramienta no la voy a poder usar y ya para ese tipo de integrales, que ya la vamos a ver, habrá que recurrir a otras herramientas. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que empezamos con herramientas más fáciles? Vamos agregando herramientas más complejas que me permite ampliar el panorama de cálculos de integrales y puedo empezar a calcular otras integrales más interesantes. Y bueno, justamente, esta me va a poder permitir calcular un montón de integrales, pero como les decía, si yo en el denominador tengo una trigonométrica, ya esta fórmula no me sirve, entonces ahí vamos a tener que recurrir a otra herramienta más poderosa que me incluya ese tipo de integrales. Y así hasta llegar a la más poderosa de todas, ¿sí? Que es el teorema de los residuos. Que también, como lo dije en otro video, uno podrá estar diciendo, bueno, pero ¿por qué no me enseña directamente el teorema de los residuos? Que esa herramienta es la más poderosa y me sirve para cualquier caso. Porque como también me acuerdo que les dije, ¿sí? Si yo les enseño el teorema de los residuos directamente, ¿sí? Es como, a la hora de calcular una integral de este tipo, es como, y esto lo digo en serio, más allá de la metáfora, es como matar un mosquito con un cañón. ¿Para qué voy a matar un mosquito con un cañón si yo al mosquito lo puedo matar con la mano o con una paleta? Es decir, lo puedo matar con un instrumento, con una herramienta mucho más simple. ¿Para qué me voy a meter con algo más pesado? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ¿cómo vamos a usarlo esto acá? Fíjense, tenemos que calcular la integral curvilínea cerrada sobre el camino C, que es módulo de z igual 1,5. Módulo de z igual 1,5, ¿qué es? Es una circunferencia centrada en el origen de radio 1,5. Es la que tenemos acá dibujada en verde. ¿Sí? Radio, fíjense, 3 medios, menos 3 medios, menos 3 medios de i, 3 medios de i. Circunferencia centrada en el origen de radio 1,5. ¿De quién? De la función z sobre z cuadrado menos 1. Z sobre z cuadrado menos 1. Bueno, lo primero que hacemos es factorizar el denominador, ¿sí? Que es una diferencia de cuadrados,
y nos queda la integral curvilínea sobre C. Ahora directamente ya voy a poner C, ya sabiendo quién es C. La integral curvilínea cerrada sobre C de Z sobre. Y Z cuadrado menos 1 lo podemos escribir como Z menos 1 por Z más 1. Y acá ya identificamos ¿sí? Los dos polos de esta función. Z igual 1 llamado Z1, ahí tenemos el primer polo simple. Y Z igual menos 1, Z igual menos 1 porque menos 1 más 1 0. Z igual menos 1, ahí tengo el otro polo simple, que acá lo llamé Z2. Es decir, entonces Z1 va a ser 1, que es raíz simple del denominador. Y Z2 igual menos 1, que es raíz simple del otro denominador. Es decir, tanto el 1 como el menos 1 son raíces simples del denominador. Y de todo el integrando son polos simples. ¿Sí? Son polos simples. Bien, entonces, fíjense, yo quiero usar esta fórmula acá. Pero ven que yo acá tengo un producto de dos factores. Y yo acá tengo que tener la potencia de un binomio. Y yo acá tengo dos binomios multiplicándose. No puedo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, acá lo que hay que hacer es aplicar fracciones simples, que es muy fácil, ¿sí? Se aplica fracciones simples, ¿sí? Para separarlo y luego aplicar esta integral. Ese sería un camino. Pero si yo aplico fracciones simples, otra vez estamos, como hemos dicho acá, que había que aplicar fracciones simples y demás. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Bueno, ¿qué forma alternativa podríamos hacerlo? Es decir, ¿cómo podemos hacer que esto se parezca a esto para poder usar la fórmula sin tener que aplicar fracciones simples? Van a ver que es muy sencillo. Fíjense, por ejemplo, esta integral sobre el camino C, que es esta circunferencia, ¿sí? La podemos separar en dos caminos de integración. ¿Cómo? Bueno, fíjense que acá tengo Z1, que es 1, y Z2, que es menos 1. Lo que voy a hacer es partir, voy a tomar un camino en el medio, ¿ven? Hago un corte en el medio. Yo acá hago un corte en el medio, donde este corte se llama C1. Fíjense la flecha, yo acá dibujé media flecha, En vez de dibujar una flecha completa, dibujé media flecha. ¿Para qué? Para indicar cómo lo estamos recorriendo. Fíjense, esto sería así. C1 viene bajando por acá, y sube. Sube y baja por acá. Y me encierra ¿quién? A Z1, que es el 1. Y fíjense que cuando yo me voy moviendo así, como siempre digo, ¿sí? Me voy moviendo en el sentido positivo o antihorario. Así que el camino C1, por eso que acá dibujé media flecha que va hacia abajo, el camino C1 viene por acá y sube. Viene por acá y sube. Ese sería C1, que me encierra a Z1. ¿Sí? Y C2, ¿quién sería? Al revés. Yo acá dibujé media flecha, pero ahora va para arriba. ¿Por qué? Porque fíjense que C2, voy subiendo por acá y sigo por esta otra parte de C. C2, voy subiendo por acá y sigo por esta otra parte de C. También fíjense que acá me estoy moviendo en el sentido positivo o antihorario con C2. ¿Y C2 a quién encierra? A Z2. Entonces acá tenemos dos caminos. C1 que encierra a Z1 y C2 que encierra a Z2. Por lo tanto, el camino C va a ser la unión de C1 con C2. Y ustedes dicen, ¿pero por qué? Y bueno, porque si ustedes miran bien, mírenlo acá, lo voy a mostrar con el dedo. Arranco por acá, estoy con C1, Arranco por acá. Llego hasta acá y bajo por este arco. Ese sería C1. Miren que yo bajé por el arco. Y C2, fíjense, arranco por acá, doy toda la vuelta, llego acá y subo por el arco. Si ustedes miran bien, el arco lo recorro dos veces. Una vez lo bajo cuando voy por C1 y otra vez subo por el mismo arco cuando voy por C2. ¿Qué significa? Que como bajo y subo por el mismo arco, se cancelan. Las integrales sobre esos arcos, sobre este arco azul, se cancelan porque la estoy recorriendo dos veces en sentidos contrarios. Una vez bajo para C1 y otra vez subo para C2. Entonces, en la descomposición, ¿sí? Como el camino C va a ser la unión de todos esos caminos, justamente la integral sobre este arco azul, que es un arco azul cualquiera, podría haber buscado un segmento de recta, ¿sí? Yo hice una curva ahí cualquiera. La cuestión es que me separe a Z1 de Z2. Ese camino azul, ese arco azul, como lo recorremos dos veces en sentidos opuestos, ¿sí? En la descomposición de todo el camino C, como suma de cada uno de esos caminitos, esas dos integrales que tendríamos sobre esos dos caminos, sobre el arco C1 cuando bajo y sobre el arco C2 cuando subo, se anulan, desaparecen, se van.
¿Sí? Entonces, fíjense, vuelvo a repetir. Voy por el camino verde C. Bajo por C1. Voy por el camino verde C. Subo por acá. Entonces, cuando yo bajé y cuando yo subí, se me canceló. Por lo tanto, ¿qué me quedó? Me quedó la integral sobre el arco este más la integral sobre el arco este. ¿Y quién es todo esto? El camino C. Por lo tanto, el camino C es la unión del camino C1 con el camino C2. El camino C es la unión del camino C1 con el camino C2. ¿Sí? Porque esta división que yo dibujé ahí, la estamos recorriendo dos veces en sentidos opuestos y se anulan. Las integrales sobre esos caminos, al sumarlas, se van a anular. Y solamente me va a quedar la integral sobre este pedazo de arco de C y sobre este pedazo de arco de C, que me termina dando todo el camino C. Por eso que el camino C es la unión de C1 con C2. Por lo tanto, si el camino C es la unión de dos caminos, por una propiedad que ya vimos, la integral esta la voy a poder escribir como una suma de dos integrales. Como la integral sobre el camino 1 más la integral sobre el camino 2. ¿Sí? La integral sobre el camino C de toda esta función la vamos a poder escribir como la integral sobre el camino 1 más la integral sobre el camino 2. Ahora bien, cuando yo escribo la integral sobre el camino 1, ahí sí ya lo voy llevando a la forma que me plantea el teorema. ¿Ven? Yo acá tengo entonces z sobre z menos 1 por z más 1. Esto va a ser igual a la integral sobre el camino C1. C1 dijimos que es este. C1 ¿a quién encierra? A Z1, que Z1 vale 1. El 1. ¿En qué factor me hace 0 el denominador? Acá. Si yo acá reemplazo por 1, 1 menos 1, 0. Este no, porque 1 más 1, 2. Entonces, el que me hace 0 es el que voy a dejar abajo en el denominador. Y todo lo otro que yo tenga abajo, en este caso sería z más 1, todo lo otro lo mando para arriba al numerador, que junto con el z va a pasar a ser mi f de z. ¿Ven? Decíamos, C1 encierra Z1 que vale 1. Y el 1 me hace 0 en este factor. Entonces Z menos 1 es el que voy a dejar en el denominador. Y todo lo otro en este caso sería Z más 1. Lo mando para arriba con Z, acá lo tengo, Z sobre Z más 1. Y todo esto, Z sobre Z más 1, va a ser mi f de z, que siguiendo la nomenclatura lo voy a llamar F1. Y en el denominador, si ustedes miran bien, yo acá tendría mi f de z, que sería todo esto, llamada F1 de z, sobre, fíjense, z menos z0 a la n más 1. En este caso sería z menos z1 a la n más 1. Lo que en el teorema me dice n más 1, yo acá puse 0 más 1, porque está bien. En el denominador, ¿qué quedó? En el denominador quedó z menos 1 todo elevado a la 1. Si quedó todo elevado a la 1 es porque n ¿cuánto vale? N vale 0, porque ven que tiene que quedarme elevado a la n más 1. Si a nosotros nos quedó z menos 1 elevado a la 1, es porque n vale 0, no queda otra posibilidad. Por eso que yo acá lo escribí a propósito, ¿ven? Z menos 1 elevado a la n más 1. El 1 lo tengo, por lo tanto n vale 0. Y lo que sería mi f de z es mi f1. Y acá me dicen entonces cómo se calcula. Esa integral va a ser igual a 2pi por i sobre el factorial de n por la derivada enésima de f en z0. Entonces, llevado a esto va a ser, esta primera integral va a ser 2pi por i sobre el factorial de n. N acá, ¿cuánto dijimos que vale? N, en este caso, n vale 0. Entonces, sobre el factorial de 0. Por la derivada de orden 0 de ¿quién? De f1. ¿Ven? La derivada de orden 0 de f1, ¿evaluada en dónde? Y evaluada en la singularidad. Evaluada en aquel punto donde me hace 0 el denominador, que sería el 1. ¿Ven? Evaluada en 1. Es lo que dice acá. Lo que dice acá lo estoy explicando a esta integral y es esto. Repito, lo que dice acá lo estoy aplicando a esta integral, es decir, lo estoy adaptando, ¿sí?, a esta integral, que es esto. Más, porque dijimos que el camino C es la unión de dos caminos. Entonces, esto sería la integral sobre C1, ahora viene más la integral sobre C2. C2 aquí le encierra a Z2 que vale menos 1. C2, que es todo esto, encierra a Z2 que vale menos 1. Otra vez, menos 1. ¿Cuál de los dos factores me hace 0 el denominador? En este, porque menos 1 más 1, 0. Bueno, entonces, ese es el que dejamos en el denominador. Ese es el que va a quedar en el denominador, es decir, va a pasar a ser esto. Va a pasar a ser el z menos z0 a la n más 1. Acá sería z más 1 todo elevado a la 1. Y todo lo otro, sería este otro factor,
todo lo otro lo mando para arriba y lo junto con el z. Y va a pasar a ser mi f de z. ¿Ven? El z menos 1 lo mandé junto con el z y ahora tengo z sobre z menos 1, pero ahora va a ser mi f2. Es distinta, obviamente. Obviamente, yo esto lo estoy adaptando a cada una de las integrales. Para la integral sobre C1, mi f1 adopta esta forma. Para la integral sobre C2, ahora mi f de z adopta esta otra forma, f2, que sería z sobre z menos 1. Entonces, estamos de vuelta en las condiciones del teorema. Tenemos la integral sobre C2 de una función, ¿sí?, sobre z menos z0 a la n más 1. Si comparamos, en este caso lo que acá sería z0, yo acá lo llamo z2, ¿sí? Lo que acá sería n más 1, acá sería todo elevado a la 1, por lo tanto n vale 0. Y lo que acá sería f de z es en este caso z sobre z menos 1. ¿Y qué dice el teorema? El teorema dice que esa integral va a ser igual a 2pi por i sobre el factorial de n, acá está, 2pi por i sobre el factorial. Recuerden que esto es n más 1, el 1 ya lo tengo, por lo tanto en este caso n vale 0, por lo tanto sobre el factorial de 0 por la derivada de orden enésima sería la derivada de ¿quién? De f2, la derivada de orden 0 de f2, que sería la función sin derivar, la derivada de orden 0 de f2, evaluada ¿en dónde? En la singularidad. Acá la singularidad es el menos 1. ¿Ven? Hemos adaptado el teorema a la segunda integral y acá lo tenemos. Fíjense que el teorema, ¿se acuerdan que qué me decía? Me decía que el numerador f de z tiene que ser analítica en z0. Y eso se cumple, porque fíjense, en el primer caso, la función f1, z sobre z más 1, ¿es analítica del 1? Sí, porque si yo reemplazo acá el 1 y acá el 1, esta función no presenta ningún problema. Es analítica. Toda esta función es analítica en esta singularidad. Y para la otra, la f2, toda esta función, z sobre z menos 1, es analítica en la otra singularidad. Porque si yo reemplazo acá y acá por menos 1, esta función no presenta problema. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y bueno, ahora calculamos. Dijimos que las derivadas de orden 0 son directamente la función sin derivar. El factorial de 0 vale 1. Así que acá quedaría 2pi por i por y f1 en 1, porque derivada de orden 0 es la función sin derivar, así que f1 en 1. f1 en 1 nos da un medio. Más 2pi por i sobre el factorial de 0 que vale 1, por la derivada de orden 0 sería la función sin derivar de la f2 en menos 1, perdón. La f2 en menos 1. Reemplazamos acá y acá por menos 1, ¿sí? Y también nos da un medio. ¿Sí? Nos da un medio. Si ahora hacemos la cuenta, simplificamos el 2 con el 2, el 2 con el 2, sumamos y nos queda pi más pi, 2pi. El resultado de esta integral efectivamente es 2pi, pero fíjense que dentro del camino de integración nos cayó dos singularidades. Pero la integral efectivamente vale 2pi por i. Ustedes, como les dije, en la página 109 tienen la misma integral, pero resuelta por este otro método, que obviamente van a llegar al mismo resultado. Entonces, cada vez que a ustedes les den integrales de este tipo, si en el denominador hay un polinomio, lo tienen que factorizar, lo tienen que descomponer, y después, una vez que tienen esto, acá hacen las separaciones que les corresponden, ¿sí? Y después esta integral la tienen que, algebraicamente, la tienen que acomodar para llevarla a esta forma y poder aplicar esto, justamente, que es lo que hicimos con C1 y con C2. Fíjense que a la hora de hacer esto, a la hora de calcular integrales por este método, van a tener una suma de tantas integrales como singularidades caigan dentro del camino de integración. Es decir, que si dentro de mi camino C hubieran caído 3 singularidades, acá se me va a desdoblar en una suma de 3 integrales, donde a cada una la tengo que llevar a esta forma. ¿Sí? Si dentro de mi camino C caen 5 singularidades, me va a quedar una suma de 5 integrales, ¿sí? Donde cada una la tengo que llevar a esta forma. Podría pasar que mi integrando tenga 3 singularidades, 2 me caen adentro y supongamos que una me cae acá afuera. La que me cae afuera no me interesa. Por lo tanto, si me caen dentro del camino, me caen 2, se me va a desdoblar en una suma de 2 integrales nada más. La que me caiga afuera, todas las singularidades que me caigan afuera del camino de integración, no me interesan. Las que me van a interesar son las que me caigan adentro. Por lo tanto, se va a desdoblar en una suma de tantas integrales como singularidades me caigan dentro del camino de integración. Y recuerden que, como dije, si alguna singularidad justo cae sobre el camino de integración, estamos muertos.
no vamos a poder calcular la integral. La integral no existe, ¿sí? Así que acá lo que me va a importar es lo que caiga dentro del camino. Las que caigan afuera no me importa. Y si ninguna me cae dentro, si me dan una función y ninguna singularidad me cae dentro del camino de integración, ya sabemos, por el teorema de Cauchy, la integral vale 0 y directamente no se resuelve nada. Entonces, como ven, acá tenemos una buena herramienta. Parece complicado, pero van a ver que no. Van a ver que no. Y aunque ustedes no lo crean, esta herramienta es mucho más fácil que estar haciendo todo lo otro, ¿sí? Tenemos una herramienta para poder calcular integrales. Repito, esta herramienta se utiliza para integrales que yo siempre la pueda llevar a esta forma. A una función sobre z menos z0 a la n más 1. Porque si yo en el denominador tengo una trigonométrica, una exponencial, chao. Ya esta herramienta no sirve. Va a haber que recurrir a alguna otra, ¿sí? Pero bueno, acá tenemos una muy buena herramienta, que nos va a permitir justamente poder calcular ya otro tipo de integrales de las que veníamos calculando hasta ahora. Obviamente que la fórmula integral de Cauchy, al igual que el teorema de Cauchy, también tiene corolarios. Va a tener varios corolarios. Eso lo vamos a ver en el próximo video. ¿Sí? No vamos a ver todo, vamos a ver algunos, los que yo considero más importantes, que tienen utilidad práctica. ¿Sí? Pero tiene varios corolarios, también tiene varias consecuencias que se desprenden a partir de la fórmula integral de Cauchy. Así que bueno, espero que se haya entendido. Cualquier pregunta que tengan, cualquier consulta, se la hacen a su respectivo jefe de trabajos prácticos o a mí, ¿sí? al correo, ¿no? Como siempre. Y bueno, como decíamos, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, ¿sí? Nos la hacen. Y obviamente ahora es cuestión de sentarse y ponerse a resolver ejercicios. Las demostraciones de las propiedades, como la demostración de esto, la tienen en ambos textos. La demostración de esta fórmula se hace por el principio de inducción completa. Por lo general es una demostración que yo no la suelo tomar en ningún examen porque es larga. No es difícil, pero es larga. Porque, repito, se hace por el principio de inducción completa. Seguramente es una herramienta que habrán visto en algún momento allá lejos y hace tiempo en álgebra de primer año. Como les decía, no lo voy a demostrar, o no es una demostración que la tome, quiero decir, porque es larga, ¿sí? Es larga. Pero la pueden ver, la van a encontrar los apuntes, la pueden ojear como para que ustedes tengan una idea, ¿no? De cómo se deduce. Bueno, como les decía, entonces, ahora es cuestión de ponerse a trabajar y en el próximo video vamos a ver las consecuencias de la fórmula integral de Cauchy. Así ya seguimos avanzando, ya después nos vamos metiendo con sucesiones, series de Taylor y ya nos vamos metiendo con otras herramientas también más interesantes. Nos vemos entonces en el próximo video.